Muy buenas tardes, gracias por estar en conexión con la Iglesia Visión Global. Estamos hablando de nuestro tema, el gozo de servir en el cuerpo de Cristo. Hoy lo estamos terminando y vamos de hecho a empezar una lección nueva que se llama Descubriendo nuestros dones espirituales, pero lo vamos a hacer en un momento porque terminaremos la parte que nos quedamos la semana pasada. Íbamos hablando de nuestros valores y creencias, ¿se acuerdan? Nuestros valores. ¿Alguien se acuerda de algún valor? ¿Qué es lo que consideramos valores acá? De lo que ya tocamos. ¿Alguien menciona alguno? La familia, el amor, claro que sí, la oración, la excelencia. Son lo que tocamos ahí. Vamos a hablar ahora de la lealtad y la fidelidad. Lealtad y fidelidad. Ese es otro valor que nosotros estimamos pues como que tiene peso. Y para eso vamos a ir a Hechos capítulo 6. Y entonces quedamos que la lealtad, recuerde que la lealtad aquí estamos hablando primeramente y ante todas las cosas a Dios. Entonces en Hechos 6:3, yo creo que vea este pasaje porque fue cuando los hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo vieron la necesidad de atender personas que estaban en la congregación y que no podían ser atendidas eficazmente, y en especial dijeron que eran señoras viudas. Entonces evidentemente de lo que ellos colectaban tenían mucho cuidado, porque en ese tiempo, acuérdense, no había seguro social. Si una persona se le moría a su esposo, la mujer no trabajaba, no tenía ningún negocio, entonces quedaba completamente desamparada, y la iglesia estaba muy al pendiente de que estas mujeres tuvieran lo necesario para vivir. Pero dice que como creció el número, entonces los apóstoles al principio eran los que llevaban los víveres a las viudas, y dijeron, oye, no, pero pues sí, ¿y a qué horas voy a orar? ¿Y a qué horas voy a prepararme para dar la revelación o el mensaje que Dios quiere a la gente? Y así lo dijeron. Dice en el verso, ¿qué les dije? El 3, pero vamos a leer del 1, 6:1, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Quiénes eran los griegos? Pues los que no eran hebreos, ¿verdad? Y los griegos se quejaban porque, dice, porque de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, las viudas de las familias griegas. Y ya en la congregación estaba mezclado este asunto, aunque eran griegos, eran judíos también, porque acuérdate que la palabra no se hablaba a nadie, sino que a los judíos. Bueno, ese era el asunto. El verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense cómo dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, de enseñar la palabra, de estudiar, de compartirla, para servir a las mesas. Y ahí viene el verso 3. Busquen, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, todos digan 7 varones. 7 varones. Ahora pregunto yo, ¿qué es lo que estos 7 varones iban a hacer? Atender a las viudas. Atender a las viudas, servir a las viudas, que no les faltara nada de la distribución diaria. Ahora, pregunto, ¿sería un trabajo muy difícil? No. Bueno, pasarle los víveres que las viudas necesitaban no era un trabajo muy difícil. Sin embargo, mira los requisitos que pidieron de esos varones que iban a hacer ese trabajo. Verso 3 del capítulo 6. Que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
a quienes encarguemos este trabajo. Fíjate esas tres condiciones que estos varones, para un trabajo relativamente sencillo, se pudiera decir, que sean varones de buen testimonio primero, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en eso yo quise traer ese verso porque lo vi como parte de esa fidelidad, de parte de esa lealtad, que la gente, no, ya sabemos que aquella persona es una persona fiel, leal, que no falla, que avanza en lo que él quiere. También ahí mismo en Hechos 11, 23, Hechos 11, 23, dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cómo debían de quedarse? Fieles. Por ejemplo, estamos hablando de la lealtad y la fidelidad. Que no permanezcan infieles al Señor, sino fieles, porque estamos hablando de fidelidad. Un poquito adelante, el capítulo 13 y verso 43. 13, 43, casi se acaba el capítulo. Bueno, todavía falta. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían. Persuadir aquí es como convencer, ¿no? Les animaban, te convencían, te dejaban saber que esto era lo que tenías que hacer. ¿A qué los persuadían? Dice, a que perseverasen en la gracia de Dios. Le decían, hermano, tú tienes que perseverar. Tú no te puedes caer de la gracia. Alguien dígame, ¿qué sería caer de la gracia? Volver a confiar, por ejemplo, en las leyes judías para justificarme. Volver a confiar en mis propios actos para ganarme el favor de Dios. Eso no es perseverar en la gracia. Perseverar en la gracia es confiarme completamente en la gracia que Dios nos brinda a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último ahí en la lealtad y la fidelidad en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 1 y 2, dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, fíjate a quién, a hombres, ¿cómo son? Fieles. Y que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo le dice bien claro a Timoteo que tenía que buscar entre la congregación. Y eso, mire, amados, esta clase, este estudio que tenemos, eso es a hombres y mujeres fieles, a quienes encarguemos de este trabajo para que también nos ayuden a hacer el trabajo del Señor. La iglesia no se trata de una parroquia donde todos vamos el fin de semana, oímos el mensaje y nos vamos a la casa y nos quedamos como si nada, que a ver quién hace el trabajo. Eso no es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y discípulos son los que todos hacemos el trabajo. ¿Puede ir un amén? Amén. Muy bien. Entonces, concluimos que la lealtad y la fidelidad, primero, es a Dios, lealtad a Dios en lo que hacemos. Todo lo que hacemos, hermano. Venir a la congregación, servir en cualquier área, lo hacemos con lealtad. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios, no lo hacemos con ojo malo, no lo hacemos con motivos escondidos, no, lo hacemos con lealtad y lo hacemos con fidelidad en lo que se nos ha confiado. Si a ti te han
confiado cualquier cosa. Fíjate estos señores, estos 7 diáconos, era servir a las mesas, pero ellos dijeron, yo voy a hacerlo con lealtad y con fidelidad. Y lo hicieron, hermano. ¿Y sabes qué? Por lo menos sabemos de 2 de ellos que llegaron a ser evangelistas. Imagínate, después de servir a las mesas no se quedaron ahí, porque Dios no deja a nadie que es fiel en un lugar ahí. No, si tú eres fiel, Dios te va a ir subiendo a otros puestos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero si no eres fiel, ¿dónde te quedas? Yo oye feo, ¿verdad? Pero sí es cierto, la lealtad y la fidelidad es lo que Dios mira, ¿verdad? No es el hombre el que nos sube, es Dios el que nos va dando promociones. En la iglesia nosotros no andamos buscando promociones, pero cuando Dios lo hace, no hay nadie que lo pueda parar. Amén. Amén. Vamos a ir entonces al último, que se llama la mayordomía. Mayordomía es este asunto de entender que todo es de alguien más y que yo soy administrador de lo que es de alguien más. Eso es el punto de la mayordomía. Para eso quise que leyéramos Lucas 16, del 1 al 22. Es un pasaje un poco largo, pero creo que nos ayuda a entender la mayordomía. No, y le puse 22, pero me equivoqué porque es 1 y 2. Nada más. A veces me pasa así. Lucas 16, 1 y 2. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Fíjate, un hombre rico y tenía ¿qué? Mayordomo. Mayordomo. ¿Qué tenemos por mayordomo? Administrador. Un administrador. Esa es la palabra más precisa. Y el administrador, fue acusado ante él, ante el hombre rico, como disipador de sus bienes. Verso 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Fíjate la palabra, mayordomía, quiere decir, da cuenta del encargo que se te ha hecho a ti para administrar lo que estás administrando. Así, eso es lo que quiere decir mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Yo quise que leyéramos eso porque creo que para entender la mayordomía tenemos que entender claro ese pasaje, que era un hombre rico que tenía un mayordomo y ese mayordomo no era más que un administrador. Aquí se cumple en nosotros que Dios es el hombre rico, que en este caso es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que nosotros, sus hijos, sus hijas, sus discípulos, sus creyentes, todos somos administradores de algo, de eso que Él tiene todo. ¿Entendemos eso? Algo nos toca a nosotros administrar, nuestra familia. Por último, nuestra vida, yéndonos a lo más básico. Mi vida me toca administrarla, pero no es mía. ¿Estamos? Es de Dios. Todo lo que tengo, por eso David dijo, ¿qué le daré si todo es de Él? Entonces, ese principio de mayordomía empieza de ahí. Dios es el dueño de todo, pero nos ha compartido parte de su herencia, y en eso nosotros somos mayordomos o administradores. Bueno, en no le puse así, pero vamos a chequear, 2 de Corintios, me faltó el 2 ahí, yo creo. ¿En la segunda sí en el otro sí lo tiene? No, se me hace que sí. A ver, 2 de Corintios 9, 6.
9:6 al 9. Vamos a ver si nos habla de la mayordomía, que yo creo que sí. 9. Sí, sí habla, pero leamos primero, no sé por qué, dijo el chavo se me chispoteó. Vamos a leer 1 Corintios 16. 1 Corintios, guardamos esa y vamos a 1 Corintios 16, 2. Y enseguida regresamos y leemos el otro. Dice, leamos el 1 también, por favor. 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos. Mire lo que está hablando acá. Ofrenda para los santos. En el nuevo pacto no hay mucha alusión a las donaciones que damos para el reino de Dios. Pero es obvio que el reino de Dios se mueve con las donaciones de los hijos de Dios. Mire lo que ya no hay en el nuevo pacto. En el nuevo pacto ya no hay la obligación de dar diezmos bajo pena de maldición. No hay. No está. Si hoy alguno de nosotros damos diezmos, porque yo los doy, pero los doy no porque alguien me obliga, tampoco los doy para que Dios me bendiga, porque Dios ya me bendijo. Yo se los doy a Dios y a su reino en agradecimiento. Y yo creo que todo lo que nosotros damos debe ser bajo esa premisa, agradecimiento. Si entendemos eso, entenderemos que en las congregaciones nadie debe de decirnos, si no das, tú estás maldito, porque va contrario a el principio de Efesios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Cómo me bendijo con toda bendición? Resulta que acá es el único área donde estoy maldito. Pero usted ya sabe que hay mucho de eso, y yo no quiero entrar muy profundo en eso, porque nosotros ya sabemos que damos no porque tenga que dar, sino doy porque doy agradecido a Dios. ¿Alguien dirá amén? Amén. Y entonces, cuando hablamos de eso, en el verso 2 dice, ¿cómo debemos de hacerlo? Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Ese según haya prosperado aquí es clave, hermano, porque nos enseña que nosotros podemos decir, pues ¿cuánto yo le voy a dar a Dios? Y entonces todo depende cuánto prosperé, porque si todo lo que prosperé fue poco dinero, entonces no puedo dar mucho dinero porque lo que gané fue poco. Y conforme a eso poco que recibí, yo doy generosamente. Pero vamos a decir que alguien, ¿cuánto consideraríamos acá en Houston? Porque acá estamos nosotros. ¿Cuánto consideraríamos una cantidad que una persona ganara en una semana que tú dijeras, esa semana le fue bien bendecido a esa hermana, esa prosperó mucho? ¿Qué diríamos? ¿Qué cantidad diríamos? En trabajo, vamos a decir, no en negocio, porque el negocio puede variar bastante, puede haber mucho y puede no haber nada también. Pero en trabajo, si una persona trabaja en un trabajo, ¿qué sería acá en Houston? Algo que dijeras, eso es muy prosperado. Dígame una cantidad. 700. Unos 700 a la semana. ¿Será prosperado eso? Sí. Sí, yo creo que sí. Porque vamos a decir que lo normal, a lo mejor le pagan $10 la hora, si es suertudo, y no gana el mínimo, ¿verdad? Sí, sí, es bendecidote. Y entonces, y luego a la semana trabaja 40 horas y saca 400, menos lo rebaje, sacará unos 350 y lo que tú quieras ahí. Pero si llega a sacar cheques de 600, $700, eso es bueno, ¿verdad? Digamos, eso es prosperado, ¿sí? ¿Están conmigo? Y entonces no puede darle a Dios, o no debería darle a Dios, como cuando sacaba $100 por semana. ¿Me explico? Cuando sacaba $100 por semana, pues ¿qué decía? Pues le parte unos 5 al Señor, unos 10, hay 12 sudando el mono ahí en Washington, ¿verdad? Pero dice, pero pues gané muy poquito.
Pero cuando fue prosperado no puede sacar los mismos 11 sudados dólares. Digo, puede, porque cada quien, acuérdese de esto, cada quien aquí en el reino es libre de hacer realmente lo que quiera. Pero nos enseña el Espíritu, que nos enseña de adentro, que no puedes, que no debes tú hacer eso, que habiendo prosperado esta cantidad, ¿cómo vas a salir con eso? Nadie te va a decir nada, pero hay un Dios que todo lo ve. Y ese Dios, por eso dice acá, cada uno conforme prosperó, conforme haya prosperado. Y luego dice guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire, alguien me pudiera decir, pero ese pasaje era una ofrenda especial que se iba a juntar. Yo sé. Pero no hay muchos pasajes de cómo recogían las ofrendas, las donaciones. Entonces tenemos que tomar de lo que hay, de lo poco que hay. Ya nos enseñó ahí que cada uno lo hace conforme haya prosperado y bueno, él lo junta y lo trae el primer día de la semana. Vamos a decir que a alguien le pagan por quincena, entonces lo junta cuando le pagan. Hay otros que nos pagan por mes. Fíjese que yo cuando trabajaba en mi trabajo secular, yo nunca creí que yo iba a poder vivir con un cheque de un mes. A mí se me hacía mucho y yo decía, y todo el otro mes, me pagan y luego el mes. ¿Cuántos pagan por semana? ¿Alguien recibe cheque por semana o quincena? Bueno, pues acá no les pagan a nadie. Pues esta es pura gracia, entonces. Aquí somos ángeles. Ándale, por mes, a mí también por mes, me llega mi cheque. Y por mes también, ¿ve? Pero, bueno, pues yo le pregunté por semana, pues nada, tampoco levantó la mano. Que dijo, no me vaya a pedir ofrenda, ¿verdad? Mejor digo que no, yo no sé. No, yo le digo eso porque cuando tenía mi trabajo secular, pues usualmente me pagaban por... A mí me gustaba mucho que me pagaran por semana, porque cada semana sentía que traía dinero, pero es lo mismo. Es lo mismo, te acaba igual. Entonces descubrí que cuando te pagan por mes tienes que administrarte mejor para que no llegue el día 15 y dices, y hay mucho mes y ya no hay dinero. Entonces tienes que administrar tu dinero. Pero Pablo dice, conforme haya prosperado. Y lo que quiere decir ahí, cuando te paguen a ti. Cuando tú lo vas a traer, ese es asunto tuyo. Y luego leemos 2 Corintios, si es 9, 6 al 9, y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, aquí sembrar es sinónimo de dar, de compartir, pero nos da el ejemplo de sembrar tierra. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Otra vez, cada uno de como propuso en su corazón, no como le impusieron, no como le obligaron, no como le dijeron, si no lo haces estás bajo maldición. No, nosotros tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros, amado. Cae en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos enseña la ley, nos enseña a Dios, nos enseña los mandamientos, nos enseña lo que tenemos que obedecer. ¿Habrá alguien que lo cree conmigo? Y entonces el Espíritu Santo nos enseña cómo proponer en nuestro corazón el dar. Y entonces aquí dice, no con tristeza, número 1, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y el verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, me gusta eso, en todas las cosas y teniendo siempre,
todo lo suficiente. Dice que Dios es poderoso para eso. Mire, yo sé que habrá alguien que dice, hermano, yo no estoy ahí. Créelo. Lo primero, todas las cosas de Dios se reciben por fe. Se reciben creyéndolo. Yo creo eso. Y le doy testimonio que nosotros, aunque pasamos muchos tiempos difíciles financieros en nuestra vida, igual que muchos de nosotros pasamos, siempre yo procuré darle a Dios con fidelidad y con gozo. Y yo doy testimonio que nosotros pusimos una unidad de aire acondicionado central en nuestra residencia en el año 77. Año 77. Y lo quitamos aproximadamente como en el año 2000, ¿qué sería? ¿15? 2005, 2000, por ahí. Porque yo le decía a mi esposa, esto de repente va a explotar, pues de todos estos años, desde el 77 hasta el 2000 y feria, y aparte era una unidad ya chiquita para la casa, y entonces lo tuvimos que quitar y poner una unidad más grande, pero lo quitamos trabajando. Y yo eso lo pongo únicamente como que Dios nos lo cuidó. Porque hubo un señor que yo le contesto y me dijo, pero seguro que usted le hacía mucho mantenimiento. No era cierto, no sé qué le podía hacer. Le lavaba ahí el coil, le cambiaba el filtro, pero ¿qué más le puedo hacer a una unidad que es sellada? Aparte de lavarle y cambiarle el filtro, no hay mucho más que le puedes hacer. Pero Dios sí lo cuidó, hermano. Y doy gracias a Dios por eso y lo testifico. Bueno, en el verso 8 dice, ya lo digo, poderoso es Dios, para que abunden ustedes todo lo suficiente, y tengan abundancia para toda buena obra. Y en el verso 9 dice, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hasta ahí leemos. Y luego leemos 2 Corintios 5 y el verso 15. Y por ahí vamos a ir casi terminando. 5, verso 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se fijaron esa tremenda verdad que está en ese verso? Dice que Cristo, verso anterior dice que Cristo murió por todos. Y por todos murió, dice el verso 15, para que los que viven, fíjese la conjugación esta, los que viven ya no vivan. Diga conmigo, los que viven ya no vivan. Ya no vivan. Grave es eso ahí, porque es un juego de palabras que si no lo separa uno, de pronto lee el verso y no le cae la revelación. Y lo que está diciendo es, para que los que viven, quiere decir los que estamos en este mundo todavía en el cuerpo, pero que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién nosotros debemos vivir? Para Cristo. Eso es mayordomía. ¿Está explicado? Mayordomía es que Cristo murió por todos, mi vida yo la vivo para Él. Ahora, ¿significa que no voy a ir al trabajo? No, chiquito, no andes pensando esas cosas. Todos tenemos que trabajar. Significa que en el trabajo todavía vivo mi vida para Él. En la escuela vivo mi vida para Él. En la familia, en donde quiera que yo estoy, vivo mi vida para Él. En el freeway, en las carreteras, donde quiera que yo estoy, porque ahí dice, Él
murió y resucitó por nosotros para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para Él. Y de eso se trata el reino de Dios. Si vivimos para Él, entonces tenemos que aprender a servirle a Él. ¿No lo cree? ¿No lo considera así? Sí, pues no se puede de otra forma. Y entonces terminamos ya la parte de nuestros valores ahí con la mayordomía. Y vamos rapidito a ver unas escrituras dentro del propósito. Este punto 2 que yo traigo acá dice: Dios nos creó para su propósito. Y solamente vamos a ver un par de escrituras y luego vamos a irnos a la tarea de descubrir nuestros dones. ¿Cuántos quieren descubrir sus dones? ¿Habrá alguien? Amén. Bueno, yo también. Dios nos creó para su propósito. En Efesios 1, Efesios 1, 4 y 5. Vamos a leer estas dos escrituras. Efesios 1, 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe que estos versos son poderosísimos en descubrirnos la gracia de Dios y el hecho de que se destruye aquí ese pensamiento de esfuérzate, hermano, para que Dios te honre, esfuérzate para que Dios te use, esfuérzate para que Dios se agrade de ti? No, hombre, Dios se agradó de nosotros desde antes, dice ahí, de la fundación del mundo. Verso 4, cuando nosotros no habíamos hecho ni bien ni mal, Él nos escogió desde allá. Entonces no hay nada que yo pueda hacer para agradar más a Dios, porque ya lo agrado, porque desde el principio Él ya me escogió. Crecer y servirlo es un gozo. No lo hago para que Él me ame más o se agrade más, sino lo hago porque quiero hacerlo, porque lo amo. Entonces esos dos versos son muy importantes. Al final, la última frase, que nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Yo me acuerdo en años anteriores cuando nos enseñaban o era común oír predicaciones que decían que tenías que esforzarte para que Dios te escogiera. Y si no te escogía, pues ni modo, te ibas a quemar o te ibas a condenar, te ibas a ver dónde te ibas, pero no te ibas con Dios. Pero acá dice que Él nos escogió no por lo que nosotros hicimos, sino nomás porque Él quiso. Amén. Diga, soy escogido. Soy escogido. Y recuerde, soy escogido no por lo que yo hago, no por lo que yo he hecho. Ahora, eso no significa que no vivo para Dios. No. Pero es que Dios no escoge por lo que yo haga. No, Él ya me escogió. Él ya te escogió. Él nos escogió. Y esta es la verdad que debemos proclamar al mundo. Amén. Amén. Entonces, y por último, Romanos 8, 29. Romanos 8:29 es la última escritura antes de ir a descubrir nuestros dones y talentos. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quiénes? A los que antes conoció, también los predestinó. Él nos conoció, no porque conoció a nuestros papás, aunque sí los conoció, pero ese no es el punto. Él nos conoció en Cristo. ¿Por qué? Porque Él supo que íbamos a estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo: voy a enviar a Cristo para
redimir a toda esta humanidad que está perdida, pero que en Cristo yo lo voy a rescatar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y todo lo que se había perdido Cristo lo rescató y ahora somos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, desde antes de todo, Dios creó al hombre a su imagen, incluirlo en su reino y hacernos su familia aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Lo voy a decir otra vez. El propósito eterno de Dios es, desde antes de todo, crear al hombre a su imagen y semejanza, y cuando digo al hombre también es la mujer, incluirlo en su reino y hacernos su familia aquí en la tierra. Cristo nos restauró al propósito eterno de Dios, en el consumado es. Ya, está listo. Toda persona puede venir, toda persona puede entrar, toda persona que quiera, toda persona que cree, porque no podemos quitar el hecho de que Jesucristo dijo, el que cree, para el que cree todo es posible. Entonces, bienvenidos a este equipo de Dios, porque nosotros nomás somos Iglesia Visión Global, pero somos parte del reino de Dios. No somos el reino de Dios, somos parte del reino de Dios. Y entonces nosotros cumplimos lo que a nosotros nos toca del reino de Dios, capacitando a las personas que podemos, o como decía la pastora el otro día, el domingo, que se dejan, ¿verdad? Que quieren, que se dejan capacitar, que se dejan enseñar. Y, amados, lo que les puedo decir, bienvenidos a ese equipo del reino de Dios, donde juntos podemos experimentar este gozo de servir en el cuerpo de Cristo. Así que hasta ahí voy a dejar el estudio de hoy. Después, semana que viene, continuaremos con otro. Ahora sí voy a dar, ¿alguien me ayuda a repartir esto mientras yo doy las instrucciones? A ver, Nelson, tú por favor. Uno para cada quien. Ahí viene la pastora también. Voy a dar las instrucciones por causa de las personas que nos siguen por internet, por Facebook Live o donde quiera que nos sigas. Y esta planilla la tenemos también electrónica. Entonces, como te expliqué, creo que en el evento que creé, si tú quieres esta planilla dice descubriendo nuestros dones espirituales. Y acá te voy a dar solamente las instrucciones, que son las instrucciones que voy a dar a los que están acá también. Dice aquí nombre y apellido y teléfono a la derecha. Ahí Jaime la va a presentar más cerquita. Y entonces hay otra sección más abajo que dice seleccione del 0 al 4. Según aplique en su vida y conteste horizontalmente sumando los números en la columna de total. Yo lo voy a... mire, la columna total está acá a la derecha, casi al final de la página. Yo le voy a recomendar que no sume ahorita los números, sino hasta el final. Entonces, pero esto es lo que va a hacer. Cuando dice lea horizontalmente, lo que nos está diciendo es del 1, luego la 2, la 3, la 4. ¿Ven las preguntas ahí? O los bloquecitos. Así la vas a contestar. Y entonces, donde tú vas a poner es donde dice 0 a 4. Parece una fórmula rusa, pero es mexicana. 0 a 4. ¿Lo mira la cajita? Dígame si no la ve para decírselo. ¿Lo miran? Sí. Bueno, ahí abajito, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la primera. Dice, me gusta trabajar anónimamente atendiendo detalles menores. Si vamos a decir, tú dices, ese soy yo. Siempre me gusta hacer eso. Tú le pones 4 porque ese eres tú. Pero si dices, no, a mí no me gusta eso de que nadie se dé cuenta, tampoco los detalles menores, yo casi no me ocupo de los detalles menores, entonces le pones 0. ¿Me estoy explicando?
porque es del 0 al 4. Si estás como entre la mitad, puedes ponerle 2, puedes ponerle 3. Cada uno le pone ahí, para los que nos están viendo, y si nos mandas, nos tienes que mandar un correo electrónico para mandarte la planilla. Y entonces tú la puedes llenar en tu casa. Así es que, diciendo eso, no sé si alguien pudiera hacer alguna pregunta, pero yo creo que todo está bien. ¿Alguien a quien saludar, Jaime, quizá, o que haya puesto algún comentario? No, ahorita todavía no. Todavía no, Hay perfecto. algunos que están conectados, pero ahorita todavía esperemos un poquito a ver si ellos mandan alguna pregunta. Bueno, pero ¿lo dejamos ahí o que lo manden por mensajero? Como Sí, mejor gusten. cortamos, mándenos por mensajero cualquier pregunta que tengan y se las contestamos con mucho gusto, para cortar ya y nosotros los que estamos acá ponernos a trabajar en la página. Todos digan a trabajar. Así es que un saludo para todos. Bendiciones. Acá hay